Hace 25 años Boris Nikolayevich Yeltsin renunció, le entregó el poder y le dijo, cuide a Rusia. Ahora, después de 25 años, ¿qué opina usted? Putin realizó su sesión anual de preguntas y respuestas, pero no salió como esperaba. Los ciudadanos rusos lo confrontaron en cada tema: la guerra en Ucrania, la economía y, por supuesto, la censura dentro del país. Parece que Putin pasó la mayor parte de su tiempo solo disculpándose por todos sus errores. Pero esta pregunta fue la más reveladora de todas. A un soldado ruso le ofrecieron grandes bonificaciones por unirse al ejército. Cuando va al frente, muere y la familia no recibe nada de lo que le prometieron. Bueno, una de esas familias en realidad confrontó a Putin en vivo por la televisión nacional. Mira esto. Soy viuda de un militar fallecido, de un soldado caído. Vivimos en la ciudad de Novosibirsk y quedamos 2 niños de 4 y 6 años de edad. Entonces, la pregunta es, actualmente no recibo ni recibiría la pensión de un militar caído ni otros beneficios. Mi esposo perdió la vida en enero de 2024. El 10 de diciembre de ese año recibí el acta de defunción. Y, sabes, ha pasado 1 año desde entonces y todavía no tenemos esta pensión. ¿Se puede acelerar el tiempo de revisión de estas solicitudes para que la pensión por la pérdida del sostén de la familia se otorgue a tiempo? Debería otorgarse a tiempo. Cristina, primero que nada, quiero disculparme contigo por este gran retraso de parte de los servicios correspondientes. Y en tu caso, se va a resolver rápidamente. Putin dice, fue un error y lo va a arreglar, y si soy honesto, le creo. Estoy seguro de que esta señora recibirá lo que le prometieron, porque pudo salir en la televisión nacional y suplicarle a Putin por lo que le corresponde. Pero para millones de otros rusos que están sufriendo el mismo destino, bueno, para ellos, los retrasos en los pagos no son un error, son la característica de un sistema que Putin construyó. Rusia se está quedando sin dinero, y por eso el gobierno está buscando cada vez más excusas para no pagarles a los soldados lo que Putin les prometió. Bueno, esto ahora está saliendo al discurso público por primera vez desde que comenzó la guerra en Ucrania. La crisis económica se ha convertido en una de las principales preguntas que los rusos quieren hacerle a Putin durante esta transmisión de fin de año. Fueron tantas las preguntas sobre economía que así se puede resumir la conferencia. Putin sigue presumiendo de cómo la economía rusa está en auge, mientras que la economía europea se va por el caño. Pero básicamente las preguntas le están diciendo esto. Oye, yo vivo en esta región remota de Rusia que tiene mucho petróleo y mucho gas, pero no tenemos caminos. ¿Nos puede dar caminos y darnos comida? Y luego Putin procede a disculparse. Él dice que va a arreglar eso muy rápido. Antes de abordar las preguntas económicas, quiero compartir sus comentarios. En las primeras líneas, parece que la demencia domina a Putin. A la edad de 73 años, sigue repitiendo la misma mentira de cupones que ha estado diciendo todo este tiempo. Él afirma que la ciudad está bajo control ruso, pero ni siquiera los rusos le creen lo que les está diciendo. Así que primero veamos lo que dijo, y luego les mostraré cómo los rusos respondieron. Oblast de Kharkov. En la región de Kharkov, como se sabe, la ciudad de Kupiansk quedó bajo nuestro control hace varias semanas. Nuestras tropas controlaban la ciudad. Por ahora no se están moviendo hacia el oeste porque tienen una tarea muy importante: eliminar al grupo en la orilla izquierda del río Oskol y tomar otro asentamiento, que es básicamente una estación de cruce, Kupiansk-Oslavoy. Pero el grupo rodeado en este lugar es significativo. Son 15 batallones. Ya he hablado de esto. 3.500 personas. 3.500 personas. Bueno, mientras él respondía a esa pregunta del cupón, alguien envió una pregunta que se mostró en la pantalla grande. De verdad, era una pantalla enorme, como de tamaño estadio de fútbol. En esta pantalla, Putin claramente vio lo que se preguntó. Es la pregunta en Kupiansk. Los miembros de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que es el ejército ucraniano,
Nos están jodiendo por completo, y tú dices que tenemos toda la ciudad, ¿por qué mientes? Esta fue la pregunta que todos vieron, incluido Putin. Y luego tenemos a los blogueros de guerra rusos que están siguiendo este evento en línea, quienes tampoco se están creyendo lo que Putin está diciendo. Mira este comentario. Analistas rusos rechazan la afirmación de Putin de que ha rodeado a 15 batallones de soldados ucranianos. Se burlan diciendo que solo los informes de arriba son verídicos, solo la verdad de Putin. Ahora, después de esto, también le preguntaron sobre las negociaciones que están en curso. Y esta fue, supongo, una pregunta muy moral. Si Putin sigue rechazando las negociaciones de paz, ¿eso no significa que todas las muertes están en sus manos? Esta fue su respuesta. Escuchen. El presidente Trump tiene un acuerdo de paz listo. Ucrania está ofreciendo enormes concesiones. Sin embargo, ustedes siguen hablando de guerra. Señor presidente, si rechaza la oferta de paz del presidente Trump, será responsable de las muertes de ucranianos y rusos en 2026. No nos consideramos responsables de la muerte de las personas. No fuimos nosotros quienes empezamos esta guerra. Esta guerra comenzó después del golpe de Estado anticonstitucional, golpe de Estado armado que ocurrió en 2014. Y el inicio de los combates por parte de los líderes del régimen de Kiev contra su propio pueblo en el sureste de Ucrania. Por nuestra parte, nosotros nos detuvimos antes de reconocer la autonomía e independencia de las entonces autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Y después de que fuimos engañados y los acuerdos de Minsk no se implementaron, tuvimos que recurrir a las Fuerzas Armadas para concluir esa guerra que había sido iniciada por el régimen de Kiev con el apoyo de los países occidentales. Y el presidente Trump está haciendo serios esfuerzos para concluir este conflicto, para ponerle fin a este conflicto. He dicho en muchas ocasiones que él es bastante sincero en este empeño. Y además, durante la reunión con el presidente Trump en Anchorage, estuvimos de acuerdo y prácticamente aprobamos las propuestas del presidente Trump. Así que decir que rechazamos algo es inapropiado y no tiene fundamento. En una reunión preliminar en Moscú, se nos hizo una propuesta y, bueno, se nos pidió hacer ciertos ajustes. Cuando llegué a Anchorage, dije que esas serían decisiones difíciles para nosotros, pero aún así estamos de acuerdo con este compromiso que se nos propuso. Así que decir que rechazamos algo o que descartamos algo es inapropiado y sin fundamento. Así que la pelota está completamente en la cancha de nuestros llamados oponentes occidentales, los jefes del régimen de Kiev, lo más importante, y sus patrocinadores europeos. Estamos listas para dialogar y estamos listas para concluir el conflicto por medios pacíficos. Enfoquémonos en los estándares de vida en Rusia, especialmente para los rusos. Un ruso volvió a aparecer en la pantalla grande y tenemos una pregunta de él. La pregunta fue, ¿por qué los rusos comunes viven peor que los Popins, que son como los pueblos indígenas dentro de Papúa Nueva Guinea? Y muchos rusos afirman que tienen un nivel de vida peor que las personas que viven de manera indígena. Antes de mostrarles el siguiente comentario que apareció en la pantalla grande, quiero darles algo de contexto. Este evento se llama línea directa. Básicamente, los rusos tienen una línea directa con Putin, y una de las preguntas afirmaba que esto no es una línea directa, sino un circo. Por alguna razón, esto también se mostró en la pantalla grande mientras las cámaras enfocaban la pantalla, pero rápidamente las apartaron. Recibimos otra pregunta sobre el partido político de Putin en Rusia. Este partido se llama el Partido Rusia Unida. Y la pregunta se refería a los estándares de vida dentro de Rusia, la vida dentro de Rusia. Y dice, ¿no es extraño que este partido siga ganando la mayoría en las elecciones todo el tiempo? ¿Están bajando los estándares de vida? Quizá las elecciones rusas sean ficticias. Como dije, los rusos no se estaban conteniendo hoy. Y luego tuvimos una pregunta sobre esta Guardia Nacional que está dentro de Rusia. Creo que se llama Rosmodar. Esta agencia en Rusia ha prohibido varias plataformas extranjeras como WhatsApp, YouTube
Snapchat y Roblox. Ellos también son los responsables de los cortes de Internet que están ocurriendo en todo el país. Bueno, ahora algunas personas le están pidiendo directamente a Putin que prohíba esta organización. Por suerte, Putin evitó cuidadosamente esa pregunta, porque en realidad todos sabemos quién está realmente detrás de todas estas prohibiciones. Y luego tenemos una gran pregunta del reportero de la British Broadcasting Corporation, Steve Rosenberg. Creo que es el único hombre dentro de Rusia que no le tiene miedo a Putin, porque cada año hace preguntas difíciles y esta fue su pregunta este año. Escuchen. Steve Rosenberg. La pregunta sobre el futuro de Rusia. ¿Cuál es el futuro que está planeando, que está construyendo para su país y para su gente tal como es ahora? ¿Será legal en ese futuro que cualquier persona exprese públicamente su desacuerdo con algo? ¿Buscará enemigos dentro o fuera del país en ese futuro? ¿Habrá desconexión de la señal móvil o del Internet móvil? ¿Habrá nuevas operaciones militares especiales? Tal vez Rusia siga otro camino. Recuerdo que una vez dijiste que el futuro está en nuestras manos, en las manos de todos nosotros. Pero en realidad todo el poder en Rusia está en tus manos. ¿Eso significa que el futuro también lo que será? ¿Será la continuación de lo que vemos ahora? Gracias. ¿Cuál será el futuro de Rusia? ¿Vamos a castigar legalmente a quienes no estén de acuerdo con el pueblo por sus acciones? ¿Vamos a penalizarlo? ¿Sabes? Hay una ley que está siendo criticada sobre los agentes extranjeros. Distinguida colega, me gustaría llamar su atención al hecho de que no la hemos inventado nosotros. Esta ley existe en varios estados de Estados Unidos. Se introdujo en los años 30 del siglo XX. Todas estas leyes, incluida la ley de Estados Unidos, son mucho más estrictas. Existe responsabilidad penal que puede llegar hasta la prisión. Quiero aclarar rápidamente lo que Putin acaba de decir. Es cierto, los países occidentales sí tienen esta ley de agentes extranjeros de la que habla Putin. Pero seguro que es muy distinto adentro de Rusia ahora. No sé mucho de países europeos, así que no hablaré mucho de ellos. Pero aquí en los Estados Unidos, la ley es muy diferente comparada con la de Rusia. En Estados Unidos debes informar si recibes financiamiento extranjero y participas en cabildeo político. Esta ley no prohíbe la libertad de expresión, no etiqueta a los periodistas, no etiqueta a los artistas, no etiqueta a las organizaciones no gubernamental. Además, no aplica a críticas a Estados Unidos. Esta ley no lo dice. Recibir financiamiento extranjero es traición. Solo dice que si eres cabildero, participas políticamente y recibes fondos extranjeros, debes informar al gobierno. En Rusia, las cosas son muy diferentes con esta ley. Primero que nada, esta ley puede aplicarse a cualquiera, así que no solo aplica a las personas que están involucradas en el cabildeo político. Si eres periodista, youtuber o ciudadano común, puedes ser llamado agente extranjero. Y lo peor es que esta ley no solo aplica a quienes reciben financiamiento extranjero. Si das una entrevista a un medio extranjero, Putin puede llamarte agente extranjero. Si criticas la guerra que inició Putin, bueno, él te va a etiquetar como agente extranjero. Y si investigas la corrupción dentro del Kremlin, entonces definitivamente eres un agente extranjero. Así que en Rusia, esta ley básicamente se usa para silenciar las críticas, no solo para revelar financiamiento extranjero. Y, lo que es peor, las consecuencias de ser un agente extranjero en Rusia son mucho peores que aquí en Estados Unidos. En Rusia, las autoridades vigilan tus cuentas y pagos constantemente. Además, los empleadores y lugares no quieren contratarte ni organizar tus eventos si eres un agente extranjero. Y lo peor de todo es que tienes que pagar una tasa de impuestos más alta en comparación con los ciudadanos rusos comunes. Eso significa que te tratan como ciudadano de segunda clase porque Putin te llama agente extranjero. Y es importante señalar de nuevo que no tienes que recibir dinero de un gobierno extranjero o de una entidad extranjera para que te etiqueten como agente extranjero. En Rusia, si criticas a Putin, te llama agente extranjero y no puedes hacer nada. Pero bueno, regresemos a la respuesta de Putin. ¿Preguntaste si habrá nuevas operaciones militares especiales? No, no habrá operaciones. Si nos tratan con respeto, si cumplen con nuestros intereses, respetan nuestros intereses, como siempre tratamos de respetar los suyos. Si no lo hacen y juegan sucio,
Como fue con la expansión hacia el este de la OTAN, ustedes dijeron que no habría una expansión hacia el este de la OTAN. Ni siquiera una pulgada. Fue una cita directa. Como se dijo, como decimos, simplemente descuidamos nuestros intereses en la seguridad. Nos engañaron, no tú personalmente, pero las figuras occidentales crearon la situación actual con sus propias manos y continúan escalando la situación, hablando todo el tiempo de que se están preparando para la guerra con Rusia. Pero hasta donde sé, tú vives aquí desde hace muchos años. Pero creo que tú lo entiendes, y quienes hablan de guerra con Rusia también lo entienden. ¿De verdad vamos a atacar Europa? Eso es un disparate. Conozco personalmente al actual secretario general de la OTAN, el ex primer ministro de los Países Bajos. Solía visitar los Países Bajos, y él es una persona inteligente, astuta, sistemática y eficiente. Muy eficiente. Solía ser un primer ministro eficiente, y la economía de los Países Bajos está en buen estado, y esto es en parte mérito suyo. Pero ahora está diciendo tonterías. ¿Por qué estás diciendo estas tonterías sobre una posible guerra con Rusia? ¿Quieren prepararse, ponerse listos para una guerra con Rusia? ¿Sabes leer? ¿Acabas de leer la nueva estrategia? ¿La Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos? Y dice que Estados Unidos es un actor clave, el fundador y el principal patrocinador de la OTAN. Y la mayor parte de la financiación proviene de Estados Unidos, así como el equipo, el material y las armas. Así que la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos. Rusia no está señalada como enemiga, como objetivo, mientras que el secretario general de la OTAN se está preparando para una guerra con nosotros. El país columna vertebral de la OTAN no nos considera un enemigo. De alguna manera, yo cuestionaría el nivel de competencia profesional. Uno de los problemas de hacer videos como estos, donde mostramos muchos ataques de drones, incluso si ningún humano o soldado ruso resulta herido. En el video, YouTube suele desmonetizar o restringir nuestros contenidos. De hecho, en la última semana, tuvimos 4 videos de guerra que fueron desmonetizados, según YouTube. Mostrar ataques de drones o imágenes del frente no es apto para anunciantes, por eso los videos están restringidos. Pero esta es la realidad de la guerra moderna. Y esta es la guerra que los ucranianos están luchando y tratando de sobrevivir. Así que creemos que es importante cubrir todo esto, y por eso lanzamos nuestra propia plataforma, Fundamentos de Negocios. La construimos desde cero, así que no tenemos ninguna restricción. No tenemos que difuminar nuestros ataques con drones, no tenemos que difuminar imágenes del frente, y no tenemos que difuminar bases aéreas rusas siendo destruidas. Además, no ponemos anuncios en el sitio. Así, no debemos censurarnos solo porque a los anunciantes no les gusta lo que cubrimos. No financiamos el sitio con anuncios, sino con tu apoyo. Si te interesa este tipo de cobertura, apóyanos. Y quieres ver nuestros videos sin censura y obtener contenido extra que simplemente no podemos subir aquí a YouTube, entonces definitivamente únete a nosotros en basicsinsider.com. Haz clic en el enlace de la descripción o escanea el código QR en pantalla. Al unirte, puedes ver todo el contenido que ya hemos subido y todos los videos que subiremos en el futuro. Con esto apoyas nuestra cobertura y canal. Gracias, soy Sam, y nos vemos en el próximo video.